No hace mucho tiempo, unos 3 años atrás, estamos en el 2011, con 2 amigas más decidimos abordar un libro, escribirlo. No fue tarea fácil, que hemos titulado Todo es ahora. Si me lo piden lo pueden conseguir o se los comparto. Un libro de estos tiempos donde estamos dándonos cuenta de muchas cosas, cuando el temor a las verdades, del pecado, del castigo, de un Dios enojoso, terriblemente inmaduro, era más malo que el diablo. Y en ese escrito hemos en una de las partes de ese libro, un escrito que solíamos hablar con el lector, ¿no? Y pusimos esa maldita idea del pecado. La idea bosquejada por los tres y de la mano de una de ellas, con una gran capacidad literaria, quedó más o menos así. Esa maldita idea del pecado. Las redes del pecado están hechas de palabras macabras para culpar, condenar y en el fondo no pensar, temer y obedecer. La trama o el desarrollo de este concepto no es acaso parcial, prolijamente astuto y lleno de artificios según la cultura que lo embargue en costumbre y lugar. ¿Qué es lo que nos quisieron hacer creer aquellos que colocaron entre nuestras piernas sus trampas y ostentan una siniestra sagacidad para juzgar o acusarnos, tratándonos como objetos circunscriptos a sus obtusos y particular sentido de esa verdad impuesta desde una interpretación vendida como verdad? La red del pecado es inflamable, es débil y se incendia apenas es rozado por la madurez del ser. Erguidos y centrados en nuestro verdadero yo, no podemos hablar de pecado ni de perdón. Dios nos hizo luminosos a imagen y semejanza. ¿Habría alguna falta o actitud pecaminosa en él? ¿Quién puede responder a esto? ¿Quién sino el hombre mismo provocó el advenimiento del castigo, de esa verdad de un Dios terrible solo para crear dentro de nosotros esta insoportable sensación de temor, culpa y baja estima bajo un rótulo llamado pecado? Habría mucho por decir, pero nuestro objetivo es que podamos pensar y escoger en libertad en qué pensar, en qué soñar y con quién gozar. Retirados de la condena del dolor, los astutos colocaron el pecado junto al dolor y vendrá de ahí el yo pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, me confieso. Triste decir sobre las espaldas atormentadas de quien supone que pecó. Deberíamos recalificarlo todo, convertirnos en seres autónomos de elección y no reducirnos a leyes que ya, amigos, carecen de retorno, impuesta por una sociedad que nos convirtió en discípulos de sus intereses, cuyo efecto no es otro que el de la paralización de nuestra creatividad o de nuestra capacidad de vivir. Hemos olvidado tanto que ya no podemos distinguir dónde termina lo natural y dónde empieza el producto de lo que han hecho y aún hacen con nosotros. Eso sí, si creemos en ellos, si se lo permitimos. Las fronteras son borrosas, pero no indistinguibles. Estamos seguros que el hombre nuevo, este hombre, esta mujer nuevo, ese que viene con el paradigma del amor, del ser, llegará sin falsedad, abierto a dimensiones impregnadas de luz, que lo reconcilian con su naturaleza, con su autenticidad. En ella estará internamente la sabia, podríamos decir, censura, o el aplomo necesario, o el discernimiento profundo para conducirnos como lo que somos, una hermandad,
no un rebaño asustadizo bajo el predominio de posturas arcaicas que con lamentable exactitud han logrado sus objetivos más oscuros. Escuchen bien, ponernos los unos contra los otros, adoptar conductas discriminatorias, dañinas, vanidosas, desleales y sin piedad, colocándonos barreras que barren hasta la creatividad de investigar la felicidad. Poseídos por un orden ilusorio, caímos en sórdidas tramperas que el nuevo paradigma lentamente comienza a develar y a desechar y a caerse como los muros de Berlín o los muros de la ignorancia o los muros del prejuicio o los muros del deberían ser impuestos de él de afuera y no permitidos investigarlos por nosotros mismos. Desenterremos el espíritu de lo natural, de la autenticidad. Bastará con investigar, leer, escuchar, abrir los ojos y entrar a esa galería fabulosa de mentiras universales que nos han llevado a ninguna parte y que aún se empeñan en que las creemos. Pero ¿saben qué? Depende de nosotros seguir creyéndolas o no. No debemos temer. Estamos anclados en paradojas sin fundamentos, amigos, en estrategia maquiavélica de forma y fondo, para seguir sometiéndonos a esa maldita idea del pecado, juicio y condenación, que es solo un discurso parcial y envenenado para envenenar nuestra libertad de ser. Regresemos a nosotros mismos. Tal es el sentido último de esta lectura escrita, lo que le estoy leyendo entre todos y por cada uno de nosotros. Busquemos la otra orilla, el reverso de la moneda, el salto que expande la conciencia, lo sagrado en la unidad y la energía del verdadero ser, que es quien soy en espíritu, unido al todo lo que es. La idea del bien no es un dogma, como no lo es la de la felicidad. Todo está en nosotros, por lo tanto carece de la noción de pecado y expiación. Busca, sigue buscando, que al final de innumerables siglos la oportunidad de liberarnos y saber quiénes somos es hoy, es aquí y ahora. Te estoy esperando en otro Andares, en otro recordándonos, tu amigo, hermano, espejo, Eduardo Ontiveros, si me buscas por Facebook, tu amigo de toda la eternidad, juntos, como una sola fuerza y poder, el del despertar. Hasta el próximo Andares.